Capítulo 12, Asesinato. Peligro. Terrorista. El museo estaba muy animado pese a las reglas de mantener silencio dentro de sus instalaciones. Muchos adultos y niños caminaban animadamente por los pasillos visitando la nueva exposición del pantano Numelle. Por eso otras exposiciones tenían mucho menos visitantes, como la sala de ecosistema marino. Usualmente era la exposición con menos visitantes ya que al ser York una ciudad costera existían otros lugares donde ver una exposición más animada y completa, como el acuario. Pero ahora estaba completamente vacía, fue por esa razón que nadie notó al hombre que se desangraba en uno de sus pasillos. Osbar era uno de los guardias que habían sido contratados temporalmente por la gran afluencia del museo esta semana. Un novato que no esperaba más que un día agotador luego de tratar con niños o visitantes entusiastas. Nunca espero que ese día un grupo de extraños ingresara a la sala de vigilancia y matara a todo el personal del interior. El hombre rubio con lentes había parecido cauteloso al principio mientras revelaba que un grupo terrorista había ingresado al museo. Luego simplemente mató a todos con facilidad. Solo un golpe había mandado a su superior a estrellarse con una pared. Osbar no tenía ni siquiera un arma en ese momento, así que pensó que la mejor solución era pedir refuerzos del exterior, pero para su mala suerte se topó con un hombre pelinegro que también era cómplice del terrorista. Con un brazo roto y un gran corte en el abdomen encontró por suerte uno de los elevadores de carga, esperaba que pudiera informar a alguien del peligro cuando llegara a las salas de exposición. Fue una lástima que no hubiera nadie. Casi a punto de ceder al cansancio y dolor. Una serie de pasos hicieron eco en el pasillo de al lado. Osbar notó que solo era una persona, y por el sonido de los pasos probablemente un niño. ¿Estaba perdido? Lejos de alivio, Osbar solo sintió miedo. Sabía que los terroristas podían verlo desde la sala de vigilancia, ya no tenía fuerzas para continuar y moriría en cualquier momento. ¿Qué pasaría si descubrieran a este pequeño testigo? Sin fuerzas Osbar no pudo hacer nada cuando todo se oscureció. Laurence tenía un límite en lo que parecía su infinita paciencia. Podía soportar que aumentaran su carga de trabajo, que redujeran su salario o por último que la delegaran a los tediosos y vergonzosos eventos interescolares. Pero su paciencia tenía un final. No esperaba que esos malditos buenos para nada ni siquiera pudieran velar por el cuidado de sus propios alumnos. Por favor, los humanos no deberían ser tan inútiles. Los otros grupos solo tenía menos de 10 alumnos, un profesor y guía delgado por cada uno, además eran niños relativamente más serenos. ¿Cómo es posible que uno de ellos se perdiera? Y por sobre todo, ¿cómo podía ser eso su maldita culpa? Tenía sus propios alumnos, 2 salones y si no fuera por la ayuda de Jack y la indeseable presencia de su acosador, el bastardo era más útil que ellos. Ella no hubiera tenido a nadie con quien cuidar a estos pequeños revoltosos. ¿Qué clase de idiota pensaría que ella era la culpable? ¿Tenían algo de conciencia? ¿O sus pocas neuronas se habían desvanecido por la vida de mierda que tenían? Su grupo todavía comía su almuerzo tranquilamente. Pero aquí estaba ella, dando pisotones mientras buscaba por el museo sin un maldito mapa. ¿Dónde están los guías cuando los necesitan? Ni siquiera podía pedir ayuda al personal porque parecían haberse esfumado de la nada. Jack felizmente había aceptado ayudarla, mientras que Sora el acosador, se quedó a cuidar a los niños para evitar que los estúpidos profesores perdieran a más niños. Si ese viejo no me aumenta el salario lo denunciaré. Los pasillos se habían vuelto cada vez más escasos a medida que se acercaba a la entrada. ¿Lucas habría salido? No podía ser. Él era el más tímido, no se alejaría del grupo por cuenta propia. Pero conociendo a el ególatra de su maestro es probable que sus compañeros volvieran a intimidarlo. Según el cronograma de hoy, el evento principal era un especialista domador que mostraría las criaturas vivas del pantano Numelle. Muchos de los visitantes ya se habían ido al auditorio, los otros profesores ya deberían haber llevado a los alumnos ahí. ¿Verdad? El sonido de un golpe seco la sacó de sus divagaciones. A su izquierda la luz de la exposición de biología marina empezó a parpadear. Jack tenía un muy mal presentimiento. Ese sentimiento empezó de la nada hace unas horas y se había mantenido atento. De vez en cuando había usado huyó con la esperanza de encontrar cualquier cosa sospechosa, pero no podía mantenerlo por mucho tiempo así que se rindió al final. Ya que no parecía dirigido a ellos específicamente. Aún así, cuando el grupo descubrió que un niño había desaparecido, toda la culpa cayó sobre Laurence y fue delegada a buscar ayuda ya que la desaparición de un niño no bastaba para que el resto del grupo se perdiera el evento principal de la excursión. ¡Qué molesto!
En la exposición de dinosaurios ya solo quedaban un par de entusiastas o bichos raros. Pasaron minutos antes de que Jack notara algo, de uno de los armarios de limpieza un olor metálico casi imperceptible se filtró. Jack no se sorprendió cuando encontró el cuerpo de una mujer escondido en una caja. El cuello había sido torcido pero había un golpe en la parte lateral de su rostro que demostró que había sido golpeada con fuerza. Pero Jack sintió algo más. Había restos de Nen en el cuerpo, lo que en cierto sentido complicaba las cosas. Se giró para regresar con el resto del equipo, pero una explosión hizo temblar los cimientos del lugar. Una voz masculina salió del sistema de sonido. ¿Cómo se encuentran todos nuestros invitados? Este es un querido recordatorio para informarles que ahora este lugar se encuentra en nuestro poder, y por consiguiente esperamos su total cooperación. Hemos colocado más de 10 bombas ocultas por todo el museo y la mitad de ellas se encuentran en el auditorio. Las líneas han sido cortadas y a la más mínima resistencia una bomba será detonada. Pero no se preocupen, aún hay esperanza. Si los idiotas del exterior logran cumplir con nuestras exigencias será posible para ustedes retirarse con sus vidas intactas. Jack frunció el ceño ante la transmisión. ¿Un ataque terrorista? Al pensar en sus compañeros de viaje Jack corrió hacia la misma dirección de Lawrence. Si los terroristas estaban vigilando a los visitantes entonces debería hacerse desde la sala de vigilancia. Eso también explicaría el por qué puso a hacerse un anuncio a través de los altavoces. Los niños estaban en el auditorio, y Sora que fue con ellos debería poder encargarse fácilmente. Aunque aún no sabía cuántos terroristas habían, su mayor preocupación se encontraba en la malhumorada Lawrence. La dirección a la que fue era la misma en la que estaba la sala de vigilancia. El museo tenía 3 pisos y aparte del elevador habían 2 escaleras de emergencia a cada extremo. Lawrence fue hacia el elevador izquierdo con la esperanza de encontrar a alguna gente que la ayudara. Así que era probable que se encontrara con algún peligro. Durante su camino esquivó el alcance de las cámaras de seguridad, mientras usaba Nen en sus ojos para notar algún problema. No fue un esfuerzo inútil, cuando vio a un hombre escondido junto a su familia debajo de las escaleras. El hombre casi gritó y se puso valientemente frente a su familia, pero tal acto valeroso no le llamó la atención. Sino fijó su vista en el hombro, una bomba con el contador de 4632. Que bajaba constantemente. En su mente una palabra hizo clic. El bombardero, capítulo 13, plan. Llamada. Problema. En Hunter x Hunter el bombardero era el antagonista de la saga del juego Greed Island. Era un sociópata que disfrutaba matar, y como su nombre indica, su habilidad Nen estaba relacionada a las bombas. En el anime era el tipo de personaje que cumplía sus objetivos sin importar el método. Jack analizó que este no sería un enemigo fácil. No solo tenía una habilidad problemática sino que su inteligencia junto a su comportamiento tranquilo y perspicaz lo hacían una persona difícil de tratar. Tampoco tenía ninguna consideración por la vida humana por lo que era poco probable que los rehenes salgan con vida. Como tipo transformador y materializador, puede crear una bomba que inicia con un contador de 6000. Pero su manifestación requiere una condición, y es que el bombardero le revele su habilidad. Lo cual parecería poco creíble para una persona común que desconoce el Nen, lo que hacía que el hombre se mantuviera obstinadamente cerca a su familia. El contador sigue el ritmo cardíaco. El corazón humano suele latir de 60 a 100 veces cuando se encuentra en reposo. Pero en el estado de miedo constante el corazón del hombre estaba intranquilo, lo que aceleró los latidos de su corazón. Con casi un tercio de tiempo transcurrido es probable que el contador iniciara en un tiempo estimado de 10 a 15 minutos. Con la personalidad del bombardero, las bombas que mencionó durante la transmisión fueron las bombas de Nen. Si la explosión anterior era una bomba humana, no había forma precisa de saber cuántas personas más tenían la bomba en sus cuerpos y mucho menos saber dónde explotarían la próxima vez. Jack empezó a recordar algunos detalles, había un límite de 60 bombas a la vez y la forma alternativa de estallar todas las bombas a la vez. En Greed Island, el bombardero reunió a todas las personas a las que puso una bomba y desató un caos grupal. Lo cual diferencia de su actuación actual. Jack encontró 2 formas de solucionar esto. Podía intentar ganar tiempo para buscar a los compañeros del bombardero y eliminar el peligro de una explosión automática. O podía ignorar el peligro actual y eliminar directamente al bombardero. Claro, las 2 formas traían riesgos. Y era imposible eliminar las bajas de civiles. Cosa a la que se sentía renuente, ya que no podía ignorar la vida de civiles en un ataque terrorista de tal magnitud.
Al final decidió actuar de acuerdo a la situación. De una patada derribó al hombre e ignorando el grito de la familia lo arrastró a su lado. Deberías haber encontrado a un hombre rubio de lentes hace algún tiempo. ¿Hacia dónde se fue? No. Yo no sé, el hombre tembló ante la fría mirada de niño. Pero recibió un golpe en el estómago, en verdad. Yo no. Jack no le creyó y estuvo a punto de doblar el brazo del hombre. Parecía convencido de no hablar luego de que otra explosión se escuchara a los lejos. Negó con la cabeza mientras intentaba inútilmente protegerse con los brazos. Detente. Te lo diré. La esposa del hombre que había cubierto los ojos de sus hijos lloraba. Desconsoladamente pero con una mirada firme accedió a hablar. Se fue en dirección a la sala de vigilancia. El hombre entró en pánico. Pero la mujer solo lo miró. Iba acompañado de 2 hombres, pero hace poco uno de ellos volvió a pasar por aquí, creo que hacia el auditorio. No sé qué le dijo a mi marido, pero él no tiene nada que ver con el ataque de hoy. Por favor, no le hagas daño. Contrario a las expectativas de la mujer, Jack no liberó al hombre, sino que lo dejó inconsciente. Y se alejó con él ignorando a la mujer que apenas tenía fuerzas para mantener a sus hijos con ella. El hombre intentó resistir pero su cabeza y visión aún estaban borrosas. ¿Qué me vas a hacer? Cuando se alejó de la visión y la mujer, Jack se detuvo. ¿Recuerdas lo que dijo ese hombre? Pues, lamentablemente es verdad. El auditorio estaba completamente lleno. Tanto adultos y niños veían como el presentador comentaba emocionado las características de las bestias del pantano. Algunas flores carnívoras y mariposas que a primera vista eran muy estéticas. Pero Sora sabía que esas cosas podían ser muy molestas si no tienes cuidado. Cuando apareció el cazador, Sora supo de inmediato que era un usuario de Nen. Lo cual en cierto sentido despertó su interés, ya que su habilidad era controlar y comandar a esos seres. Con indicaciones básicas se ganó el apoyo del público, pero Sora se aburrió cuando no hizo nada más interesante. La habilidad del cazador tampoco parecía tan fuerte cuando una de las mariposas tóxicas se salió de su control y casi llega al público. El presentador se disculpó antes de improvisar otra entrada. Sora estaba molestando a Byako cuando explosión voló parte del escenario. Él soltó un silbido ante la impresionante autodetonación del asistente del cazador. Hubiera aplaudido si no fuera porque estaba sujetando al emocionado Byako que miraba la barbacoa en el escenario. Luego de unos segundos de silencio una mujer gritó mientras arrojaba la cabeza del presentador antes de que el caos empezara. Los más cercanos al escenario habían resultado heridos y a Sora no le sorprendió que tuvieran algunos miembros mutilados. Los niños que estaban a su lado se quedaron congelados en su lugar aún en shock. Mientras los profesores intentaban huir arrastrando a los niños más cercanos a ellos. Tal vez los usen como escudos humanos. Sora pensó cómo deberá continuar, pero un mensaje del altavoz cambió el ambiente de las personas dentro. Bajo la amenaza algunos se quedaron en sus asientos con miedo a morir. Otros mostraron ira amenazando al orador. Algunos racionales intentaron pedir ayuda del exterior. Muchos salieron en grupos pese a las advertencias. Un hombre intentó comunicarse con el orador ofreciendo mucho dinero. Pero no hubo respuesta del megáfono. Los niños que estaban bajo su cuidado se pegaron a él, haciendo que Sora replanteara sus planes de abandonar este lugar en silencio. ¿Quién sabe si Jack lo amenazara de muerte si regresa sin sus amigos? Debería llamar a tu dueño para preguntar. Byako maulló en respuesta. Con el teléfono en mano Sora no tuvo tiempo de hacer nada, cuando algunas personas regresaron en pánico, y cerraron las puertas. Pese a los golpeteos del exterior las personas no cedieron incluso cuando otros se enfrentaron a ellos. Otra explosión sonó del otro lado. Y la gente se quedó de nuevo en silencio. A Sora le dio dolor de cabeza. Pero el teléfono en forma de escarabajo sonó justo a tiempo. Estado, aún vivo. La gruñona desconocido. El perpetrador es apodado el bombardero. Su habilidad es colocar bombas de tiempo. Es posible que haya algunos en el auditorio. Si es el contador llega a cero la bomba explotará. Bueno, hay algunos aquí. Debería eliminarlos, dijo Sora mientras miraba a una mujer que temblaba junto a una maceta de gran tamaño que la había protegido de la explosión anterior. Esa es la solución fácil. Tenemos tiempo para buscar otra forma. Me preocupa la ubicación de los socios del bombardero. Solo eliminándolos podemos ganar tiempo, lo consideraré por ahora. ¿Cómo puedo identificarlos? Al otro lado se escuchaban algunos gritos y disparos. Gente corriendo y un ambiente caótico. Ambos tienen un tatuaje de corazón y espadas en la frente. Sora pensó por un momento y recordó al tipo sospechoso que había encontrado hace unos minutos. Jejeje, ¿qué pasa? Uno ya está dentro del estómago de Byako.
De hecho tenemos otro problema. Jack al otro lado se detuvo un momento. Sora escuchó algunos rugidos y gritos sangrientos, a eso me refiero. Capítulo 14, Monstruos. Niño. Vara. Jack esquivó el ataque por puro instinto, un pico afilado pasó a su lado casi rozando su rostro. Miró al extraño pájaro azul con una mueca. Como si hubiera sido despreciado, el pájaro esponjó sus plumas y lo atacó con su pico. Jack simplemente esquivó, el pico chocó con la pared causando un agujero que traspasó la pared. Los gritos de la gente sonaban aterrorizados mientras huían del desastre. Una mariposa roja esparcía un polvo alucinógeno con cada aleteo y las personas que entraron en contacto con él se desmayaron. Lamentablemente para los que cayeron una serpiente blanca con escamas brillantes se encargó de limpiar los cuerpos caídos. Jack no está precisamente agradecido con su labor de limpieza, no cuando cada vez que abría la boca veía como saliva corrosiva caía de sus colmillos y producía un olor desagradable cuando tocaba un cuerpo humano. Como si eso no fuera suficiente, el humo producido por su corrosión se transformó en una niebla sangrienta que se mezcló con el polvo hipnótico. La veintena de personas se había reducido con algunos muriendo por envenenamiento mientras otros eran devorados vivos, solo Jack podía ver desde el otro pasillo sin llamar la atención. Punto para el nen de ocultamiento. Pero al final fue por la gran contribución del pájaro que lo había marcado como su platillo principal. Jack se alejó lo más que pudo del veneno. Podía considerarse un especialista con el veneno y ha experimentado lo suficiente con ellos en este mundo, por eso sabe que no es inteligente entrometerse con ese asunto. Los monstruos que estaban enjaulados para la exhibición escaparon. La buena noticia es que no son tan fuertes. Pero siendo sinceros, las personas normales no podrán hacer mucho contra ellos. ¿Quién dijo que sería una buena idea? ¿Cuántos son? 10. Cada una de una raza diferente, bastante exóticos al parecer. 2 de ellos están aquí, y los demás escaparon a otras partes del museo. Esta es sin duda una actividad de excursión muy divertida. Hagamos una apuesta. ¿Quién atrapa a más gana? Sora realmente sonaba interesado, aunque era entendible ya que este tipo logró seguir las órdenes de Laurence y él era del tipo nadie. Me da órdenes. Matar criaturas para deshacer su frustración acumulada parecía un buen plan. Lástima que Jack no pensaba lo mismo, deja que Jaco vaya de cacería. No dejes que las bombas afecten a los refugiados del auditorio. Ger lo que pueda por los del exterior puedo matar solo como último recurso. No necesito decirte cómo, ¿verdad? Del otro lado de la llamada, el sonido de gritos aumentó repentinamente. Un extraño gruñido de dolor seguido de un chillido bestial, antes de que el auditorio se quedara en silencio. Finalmente un suspiro de satisfacción antes de que Sora riera ligeramente, lo tendré en cuenta. De repente el teléfono en sus manos fue destruido por una pluma afilada. Jack miró al pájaro que parecía tener una expresión muy humana de humillación. Tal vez no. Debió ignorarlo por mucho tiempo. Las plumas de sus alas se habían oscurecido, y Jack lo reconoció como el águila de acero. Que de águila no tiene nada, ya que más parecía una avestruz. Las plumas suelen endurecerse y se usaban como proyectiles, usaba su pico y patas para atacar. Y ser destripados por ellos no era bonito. Manipulando su nen, Jack tomó rápidamente una decisión: Soetburashi, Ichi. Un pincel más grande que él se materializó en una aura negra. El cuerpo tenía una textura similar a madera pero de un color negro brillante con una vieja etiqueta que contenía el kanji de traición. La punta tenía pelos de color blanco con un final afilado. En la otra punta una argolla negra obsidiana se unía con hilos blancos a la muñeca de Jack, perforando la piel y desapareciendo de la vista. Jack apretó sus manos y centró su atención en los 3 enemigos frente a él. Ya que Sora probablemente había eliminado a uno de los secuaces del bombardero no existía, por ahora, el riesgo de una explosión conjunta. La serpiente blanca aún se daba un festín con los cadáveres mientras a su alrededor se formaba un charco corrosivo que empezaba a deshacer algunos cadáveres cercanos. La mariposa había extendido su lengua espiral hacia el cuerpo caído de una mujer que abrazaba a un niño y a través de sus ojos absorbía la sangre, tiñendo de rojo sus alas. Según recuerda, a esas mariposas les gustaba las partes blandas, a través de los ojos solían llegar hacia el cerebro y disfrutaban chupándolo como un néctar sangriento mientras su víctima aún seguía con vida atormentado por su hipnosis. Mientras más profundo fuera el tono rojizo de sus alas, más peligroso sería y de hecho los organizadores fueron tan estúpidos que trajeron una de casi color escarlata. Era muy débil si podías ignorar su veneno, pero matarla esparcía aún más veneno. Afortunadamente, lamentablemente,
Ya que estaba solo, usó el pincel para protegerse de la patada y usó el impulso para alejarse. El águila se molestó aún más y con un grito se lanzó hacia él, incluso cegado por la ira el ave no ingresó al dominio venenoso de las otras criaturas. Jack vio por el rabillo del ojo como la serpiente le lanzó un chorro de ácido corrosivo, y se vio obligado a esquivar. La velocidad del águila aumentó y sus ataques se hicieron más difíciles de soportar, pero como una segunda naturaleza el pincel fluía como una lanza en sus manos defendiendo cada ataque. En un movimiento inteligente Jack guió el ataque de plumas hacia la serpiente y la mariposa, rasgando las alas de esta última y haciéndola caer en un charco corrosivo. La serpiente se unió a la pelea, lanzó veneno hacia ambos. Jack y el águila se separaron, con un giro de la muñeca Jack esparció el hilo que rodeaba su muñeca a su alrededor y la punta de su pincel al tocar el charco venenoso se tiñó de rojo. De un vistazo vio como la cabeza de un hombre estaba disolviéndose en el charco, con la piel exponiendo parte de su cráneo y el ojo cayó a un lado disolviéndose en el líquido rojo. Jack se tragó sus arcadas y se concentró en los dos monstruos frente a él. El nen reforzó su cuerpo y tomó la iniciativa en la batalla. Casi podía escuchar el tic-tac de los segundos restante para la explosión de las bombas. Su pincel logró dejar 2 marcas rojas en ambos monstruos. Las miradas viciosas se dirigieron hacia él como una burla. Pero esas manchas pronto se transformaron en un X, antes de que la serpiente reaccionara el pincel atravesó su cabeza y con un chillido cayó desangrando en el piso. Jack tiró del hilo en su muñeca, el pincel regresó a sus manos y con un giro logró asestar un golpe contundente al cuello del águila. Hubo un crujido en el cuello y el águila murió. El rojo en el pincel se desvaneció, Jack se mostró tentado a usar el charco sangriento para recargarlo de nuevo pero al final se negó al ver cómo el veneno se extendía. Sacó una pelota de la riñonera, tirándola a la mariposa casi muerta y corrió hacia la sala de seguridad. Con un chasquido y una explosión, el pasillo pronto se convirtió en un mar de fuego. Poco después la alarma antiincendios sonó, los rociadores neutralizaron el veneno en el aire y disolvieron el líquido corrosivo, el oscuro pasillo le puso los pelos de punta. Este museo había sido tomado por terroristas y las explosiones a los lejos habían hecho que la electricidad se cortara. Pese a que estaba aterrorizada siguió buscando con la esperanza de encontrar a Lucas y regresar con los demás chicos, estaba segura que había escuchado algo de la exhibición de biología. Incluso ahora tenía la extraña sensación de que alguien la estaba vigilando y ella no estaba muy a gusto con eso. Pero no había nadie a la vista. Dejó de gritar el nombre del niño y buscó silenciosamente. Para no llamar la atención de alguien o algo desagradable. Cuando escuchó un chasquido más adelante, Laurence contuvo un grito, apretó la navaja y avanzó las más silenciosamente que pudo. Aún así para ella no solo los latidos de su corazón eran excepcionalmente fuertes, sino que ese miedo instintivo hizo que sus sentidos se agudizaran. Finalmente a la vuelta del pasillo, vio a una pequeña figura temblando debajo de una mesa de exhibición Lucas. Ella misma tembló por el eco que provocó su voz, pero el niño se giró a mirarla antes de correr hacia ella señorita. Laurence. Laurence abrazó al niño que temblaba y el alivio recorrió su cuerpo. Calmó al niño y se dispuso a regresar con el grupo. Pero antes de moverse el sonido de pasos hizo eco al final del pasillo. Su corazón dio un vuelco. Vio la puerta del baño al frente y tomó al niño para esconderse. Pero antes de que pudieran entrar la voz debilitada de un hombre se escuchó cerca hola. Ayuda. Por favor. Laurence se detuvo en un instante. Una respiración fría venía detrás de ella. Y sudor frío recorrió su cuerpo. Ayuda, Vara sabe que los planes fueron perfectos. No. Solo podían divertirse sino que podían conseguir una colección de criaturas exóticas de gran valor. Con Gentru haciendo el plan, habían logrado infiltrarse y colocar bombas a 30 personas. Si se siguiera el siguiente paso del plan, Vara debería ir al auditorio y robar la tarjeta maestra para obtener el acceso a las jaulas de los monstruos. Pero algo salió mal, porque parece que la tarjeta fue tomada por alguien más. Sub tenía que encargarse de tener al domador bajo su control y luego podrían usarlo para transportarlas sin muchos problemas, pero algo sucedió y Sub no dio respuestas cuando los monstruos se liberaron. Ese tipo tenía la mala costumbre de distraerse con mujeres atractivas, pero no hasta el punto de no romper los planes de Gentru. O algo malo había pasado o Sub tenía deseos de morir. Sé cuál sea no pudo encontrarlo, así que de paso buscó al tipo muerto. Su pensamiento fue interrumpido por un grito femenino que rompió el ambiente. Una sonrisa extraña apareció en su rostro y fue a esa dirección.